Abierto, David, no sé dónde está David, pero no tenemos uno abierto. Pues si quisiéramos leer. Bueno, a ver. Pasen a ocupar sus lugares, por favor. 2 minutos, bien. Vamos a empezar puntuales. Ahorita nos pasan el libro. Pues buenas tardes, gracias por andar acá. Espero que estén digiriendo sus sagrados alimentos de manera agradable y que su microbiota esté participando. Estamos aquí nos convocan las otras presencias, nos convocan los otros organismos, nos convocan los entornos, los ecosistemas, los paisajes y también el futuro, ¿no? Bajo un enfoque que va un poco más allá de lo que toca inmediatamente a lo humano, aunque ello también tiene que ver con nuestra interacción con este mundo más amplio, digamos, con esas perspectivas más abiertas en cuanto a que no solo somos parte de, sino que somos naturaleza, ¿no? Los humanos, por dentro y por fuera, estamos recubiertas por bacterias, hongos, protozoarios, nemátodos, arácnidos en su rostro, y eso nos recuerda que a cierto nivel de la realidad, pues somos paisajes, y somos comunidades, y somos interacciones ecológicas, insisto, cada uno de ustedes y yo. Entonces creo que ahí se rompe el artificio esto de estar separados, de ser superiores a distintos, y bueno, también eso opera en el sentido inverso, digamos, si bien hacia adentro es claro, hacia afuera también, ¿no? Nadie aquí ignora que estamos en una ciudad y que esta ciudad es parte de un estado y que el estado es parte de un país, y en fin, ahí la imaginación se va abriendo, y ahí es donde yo digo que es ampliar perspectivas, porque finalmente esta idea de que el individuo representa algo es un artificio de la conciencia humana. Y bueno, nos dimos a la tarea de empezar a convocar voces que en México, desde distintas trincheras, esto pasa obviamente en Latinoamérica también, pero empezamos por lo local, dialogan ya con este territorio amplio. Digo todo esto antes de pasar a que hay algunos que obviamente van hacia el mundo silvestre, pero digamos, no solo en lo silvestre está la naturaleza está aquí adentro, o sea, aquí adentro hay un montón de arácnidos, por ejemplo, cada lugar, cada entorno humano tiene su propio pequeño ecosistema y su propia red trófica que sucede. Lo que pasa es que creemos que la realidad es esto que estamos viendo ahorita, pero esto es una capa, ¿no? Es una capa de la escala de la realidad. No que todos los textos vayan hacia este interior, pero nada más lo estoy poniendo en tónica, ¿no? Para que se den una idea con qué dialogan estas voces o con qué material elaboran su lenguaje. También hay mucha reflexión del lenguaje mismo con el que nos referimos a los sujetos, con los que referimos a los otros organismos, porque obviamente en cómo nombramos se establece nuestra interrelación con ellos. Robert McFarland plantea en su nuevo libro, en inglés se llama Is a River Alive, como una pregunta, ¿está vivo un río? Y claro, recupera más bien una visión que muchos humanos actuales tienen, solo que no en el mundo hegemónico urbano, de que, bueno, los ríos son entidades, a lo mejor no vivos en el sentido como de individuo, definitivamente, pero sí como pulsión y como red de interdependencias de la que dependen un montón de organismos. Y si va a figurar en la ley Nestlé y va a tener una representación legal como persona no humana, pues como un río no va a tenerla, ¿no? De ahí viene creo que un poco el interés de este tipo de narrativa, que le pueden poner la etiqueta que quieran, puede ser literatura, puede ser ecoescritura, puede ser letras verdes, puede ser narrativeza, puede ser ecopoesía, econarrativa, ¿no? Lo que quieran, el caso es nombrarla, creo, para que es una constelación obviamente de obras preexistentes, no se está inventando nada, más que poniendo una corriente, un cauce, quiero pensar yo, para darle más fuerza y a lo mejor mayor alcance, ¿no? Muchas de estas voces, al menos históricamente, en Latinoamérica se han quedado muchos como esfuerzos puntuales, locales, que no están mal, pero creo que si queremos sacarla del nicho y llevar a que se desborde del margen y se vuelva parte de, como en la oferta habitual de material literario, pues hay que darle fuerza y hay que ponerla en el mapa. Sería increíble que la misma FIL, a ver si nos escucha Marisol, que la misma FIL tuviera una sección de literatura o de narrativeza o de letras verdes todos los años, no como una cosa pasajera de moda
que se cree que se interpela a ciertos lectores y lectoras, sino como parte de la gran narrativa universal, que finalmente es la que va cambiando pues nuestra manera de pensar, nuestra manera de estar en el mundo y nuestra manera de ser. Somos las historias que consumimos, por supuesto aquí nadie de ustedes lo ignora, pero dado que somos las historias que consumimos, también podemos nutrir este paisaje interior un poco a voluntad, ¿no? Y a lo mejor asilvestrarlo, y a lo mejor si no es asilvestrarlo, por lo menos desantropomorfizarlo o antropocentrarlo, ¿cómo sería? O sea, quitar al humano de ese centro que siempre ha ocupado y que llevamos, sobre todo en las últimas décadas, porque no es que es cierto que siempre, intentando demarcarnos cada vez más, ¿no? El concepto mismo de animales es problemático, porque animales en contraposición a qué, nosotros también somos parte de esos animales. Entonces, bueno, se dan una idea ahí. Obviamente una corriente de esta naturaleza, vamos a usar el término naturaleza, no obedece a registros, no tiene por qué cuadrar con cierto canon. Entonces en este libro van a encontrar poesía, ensayo, relato, crónica e incluso especulación, ¿no? Que es parte de, por supuesto, es multiregistro y diverso como debe de ser. Y es una primera intento, o sea, son 18 voces ahorita, no son todas, por supuesto, ni pretende ser el último de estos libros. Y les digo nada más que es curioso porque sin que haya habido un ejercicio premeditado por parte de quienes lo editamos, hay obviamente temas transversales, ¿no? Como se podrán imaginar, el agua es un tema transversal. Ahora mismo le pasaré el micrófono a Mónica, que justamente habla del agua, pero luego te encuentras que el agua pues, se va escurriendo entre los textos y va llegando a otros desde diferentes perspectivas, porque claro, el agua es el maná vital, ¿no? Hubo algo curioso, nada más en el ejercicio les cuento que tuvimos la brillante o no brillante idea, ¿verdad, David? Ahí está David González Tolosa, quien es también responsable de este libro, es importante decirlo. Es la tierra fértil en la que la semilla prosperó y creció, y también la Universidad Veracruzana, por supuesto. No quise yo seleccionar textos, sino voces, porque tampoco quería que fuera un libro de mi gusto, o sea, que fuera mi gusto de lo que yo aprecio leer, sino las voces que me parecen interesantes y que cada quien mande el texto que mejor le parezca para representar lo que en ese momento le preocupa. Entonces hubo muy buenas sorpresas, como que, yo qué sé, Balam Rodrigo, que es alguien a quien quizá conozcan por su poesía, y que yo inventé pensando nos va a mandar un poema, nos mandó un texto de cocrítica de 35 páginas que está muy bueno y que le dio algo al libro que no habíamos podido predecir ni David ni yo, y que de hecho no se nos había pasado por la cabeza meter algo de cocrítica. O también, por ejemplo, Marisela Guerrero, que a lo mejor conozcan por El sueño de toda célula, también poeta, pues nos mandó un ensayo. Y eso me pareció increíble, que esto dé la libertad para que cada voz se pruebe, porque obviamente no todos escribimos lo mismo siempre y nos gusta también la parte lúdica. Entonces, todo esto dicho, podemos empezar por el agua, ¿no? O por la montaña, o por la tierra, o por lo que Mónica buenamente nos quiera compartir. Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo también estoy en proceso de digestión, entonces si estoy un poco lenta es porque el microbioma está trabajando arduamente. Soy yo, son mis bacterias. No soy yo, son mis levaduras, son mis cándidas. No, pues muchas gracias otra vez a David y a Andrés por la invitación, y gracias a la Veracruzana por apoyar estos proyectos. Y bueno, yo creo que voy a empezar hablando, antes de entrar a contarles un poco de qué va lo que escribí y qué es lo que veo también en este libro y en estos impulsos, digamos, como de toda esta pues comunidad orgánica que se hace grande, que chiquita como el chorrito, es decir, que se van integrando personas y luego de repente llegan otras, como que cada vez esta comunidad que no es una, pueden ser muchas, ¿no? Y es un sentido simbólico de estas asociaciones que se van haciendo entre personas que escribimos o que nos dedicamos al arte o al pensamiento, que tiene que ver con la ecocrítica o con pensar las formas de habitar,
es un espacio que compartimos y que es un espacio vital, porque ¿qué va a ser más común que el habitar, ¿no? Que el compartir espacio y tiempo y compartir, compartir la dinámica de oxigenación básicamente, ¿no? Que también cuando decías, pues somos naturaleza por todo lo no humano que nos conforma, pero también por este sistema de intercambio de componentes químicos que tenemos con las plantas, por ejemplo, ¿no? De cómo ellas nos dan el oxígeno que necesitamos y nosotros emitimos dióxido de carbono y bueno, gracias a las plantas, aunque ahorita las tenemos chambeando muy cañón y no le están armando del todo, bueno, porque son demasiadas partículas, demasiada masa la que generamos y bueno, antes de meterme a cosas que no entiendo del todo bien como la bioquímica, mejor me salgo y les cuento que en este texto, o sea, es bien curioso porque yo primero les dije, no me pongan a trabajar más, ya David me pidió un libro, yo ya no puedo hacer un texto extra para el libro, ¿no? de literatura, pero pues había por ahí algunas huellas que habían quedado y había una primera versión de este texto que apareció publicado en una revista y que después lo retrabajamos y hablo en plural porque también un ecosistema interesante que refleja como de qué manera no somos solo individuos o individuas, pues es el proceso de escritura y de edición, ¿no? En este intercambio con David y con Andrés quedó esta versión de un texto que habla del agua, que sale al encuentro de un río. Es una expedición, digamos, que hice para encontrarme con el río Jamapa, que es un río que nace de un glaciar, del 21º glaciar que queda en México, y que se está, como muchos glaciares, bueno, como la gran mayoría de los glaciares en el mundo y sobre todo los glaciares subtropicales, están muriendo. El glaciar de la cara norte del Pico de Orizaba es muy curioso porque la cara norte da al lado de Puebla, pero yo hice un viaje por el lado de Veracruz, ¿no? Para encontrar, porque el río escurre, el escurrimiento, digamos, pasa de ese lado. Y fue un viaje bien fuerte porque nos encontramos como todo un sistema de devastación que está en el bosque mismo, que lo reconstruí hasta que bajé, porque empezamos a subir en automóvil por la carretera y veía un proceso que bueno, primero veía huacales, luego veía tablitas y hasta llegar al bosque a buscar. Cuando fuimos a buscar al río, cuando dejamos el automóvil y empezamos a caminar, veíamos que salían los camiones con los troncos ya descortezados, ¿no? Entonces ahí sí reconstruí, dije, claro, sacan los troncos, los cortan en una población y más abajo van haciendo como los trocitos y el ensamblaje de los huacales, de esos huacales de los mercados, ahí está nuestro bosque, ¿no? Ahí termina, bueno, pues sí, nuestro bosque en el sentido como que podríamos pensar que es nuestro planeta también, ¿no? Ahí hay unos dilemas interesantes porque decir que yo, una persona que vive en la Ciudad de México, que nací en territorio Jalisco, y por qué podría llamarle nuestro bosque a un bosque de otro estado, y ahí es donde también empezamos a encontrarnos pues una meditación muy fértil de a quién pertenece eso que malamente llamamos recursos humanos, ¿no? ¿De quién es el agua? Podría ser una pregunta que está también detrás del texto, ¿no? En este texto cito un libro muy, muy hermoso, que es un libro muy chiquito y es un recorrido por un río que hizo un geógrafo anarquista del siglo XIX, francés, Reclus, Eliseo Reclus, y hace un ejercicio, digamos, parecido al que yo quise hacer, que era salir al encuentro y seguir el curso de un río,
y como él describe un río en otro continente, que eso también sería importante de aclarar, un continente como Europa, que no es América, las condiciones de América desde la conquista son muy distintas porque América proveía de recursos a las sociedades europeas, pero bueno, en ese encuentro Reclus describe una naturaleza o algo que podemos llamar naturaleza que ya es bien difícil de imaginar en un presente, ¿no? Es cuando crea ciertas metáforas de nitidez, de afluentes, ¿no? Como, pues sí, de la cuenca de un río, de las plantas que lo rodean. A mí ya me cuesta mucho trabajo reconstruir mentalmente un paisaje similar, ¿no? Y es una manera también, para mí era muy importante como hablar de cómo un geógrafo anarquista que se dedicó a dialogar o a proponer lenguajes para hablar de estos territorios de esos territorios que él pisaba, pero empezar a nombrar o a cartografiar desde un punto de vista que cuestionaba los ejercicios de los poderes, ¿no? Y que de alguna manera es una semilla para empezar a generar un pensamiento que después se cuestione por esa excepcionalidad humana. En 150 años encontramos un cambio radical, ¿no? Y total. Y eso es es un texto que habla un poco del duelo también, ¿no? De un duelo ecológico, de un duelo pues compartido, y creo que hay vasos comunicantes con otros textos, ¿no? Tengo muy claro, porque es un texto muy, muy impresionante, el texto que abre, el de Nadia Escalante, ¿no? De cómo el agua es descrita como desde el punto de vista del lenguaje, pues no sé, legal administrativo, sí, jurídico administrativo, y cómo es el agua para una comunidad de niños en la zona de Yucatán. Y luego también por ahí hay un texto que me gusta mucho, que es también un paseo por un río de un biólogo junto a un campesino, y donde hay una cosa que me encanta, ¿no? Que le dice, ¿cómo se llama este río? Pues este río se llama Río, ¿no? El río, así como, ¿por qué le quieres poner otro nombre? Y eso ahí me gusta mucho porque justo citabas a McFarland, y justo digamos como una de las iniciativas que hay en algunos países como Irlanda es recuperar los nombres antiguos de los caminos, de algunos caminos y de otras y como de otras presencias u otras entidades. Y es curioso, a mí me gusta mucho ir a la montaña, y en el Ista también hay un río que surge, que tampoco tiene nombre, pero es un río, ¿no? O sea, es un río, es una presencia, y nace también de un descubrimiento glaciar que también cada vez se está adelgazando más, ¿no? Y bueno, o sea, creo que el libro tiene una multiplicidad de formas, o sea, de voces desde luego, pero también creo que en sí consiste una recopilación muy fértil de cómo cada persona con su lenguaje, su mirada, su aproximación se acerca a lo que podemos entender por naturaleza, ¿no? Por el término naturaleza, para hacernos preguntas de, bueno, ¿y esa naturaleza es independiente a lo humano? O sea, la ciudad no tiene naturaleza, o sea, las preguntas que siempre hacemos en espacios, ¿no? Como claro, porque la naturaleza es un lugar al que podemos ir, o la naturaleza es un espacio que habitamos. ¿Por qué no somos de la naturaleza? ¿De quién es la naturaleza? La naturaleza puede tener propietarios. Es decir, empezamos como podemos sembrar estas como preguntas y complejizar en torno a qué quiere decir el lenguaje y cómo cada quien tiene un campo de palabras muy amplio para reflexionar en torno a algo que nos está haciendo crisis, ¿no? Que nos hace crisis, y me gustaría revirarle la pregunta a Andrés para que en algún momento la respondas, ¿no?
¿por qué, más allá de tu ser biólogo y de hacer el trabajo que haces, por qué crees que es importante que estemos en un espacio libro, en un espacio con una mesa, con una conversación? ¿Por qué es importante hablar de estos temas, ¿no? Igual se lo hacemos acá al amigo Emanuel, ¿no? ¿Por qué es importante pensar para ti como en una... ¿Por qué es... ¿Qué encuentras en un ejercicio especulativo cuando te preguntas sobre el porvenir, ¿no? Ya me la saqué. Aquí le voy a hacer nada más una pequeña, aquí entre paréntesis, de donde también vino la idea de poner un texto o encargar un texto. Si bien todos estos fueron invitar voces, a Manuel sí lo invitamos con un ejercicio específico, porque claro, nos dimos cuenta que todo esto dialoga mucho con el presente, con un poco el horror del presente en muchos casos, no siempre con la mirada de la extinción, pero a veces sí. Y claro, nos damos cuenta que también se necesita empezar a abrir futuros, porque otros futuros son posibles, otros futuros empezaron antier, o sea, el futuro también es ahorita, pues. Y nada más para revirar, no respondiendo a la pregunta de Mónica, sino dejando una reflexión. Cuando ustedes ven así la playa y hay castillos de arena y montículos de arena, bueno, los castillos y los montículos los hicimos los changos ahí, ¿no? Pero son parte de ese paisaje, están hechos del mismo material que la playa, pues. Y un poco las ciudades humanas son eso, o sea, se nos olvida que finalmente los edificios son arena, básicamente grava, molida, con agua, o sea, cemento, concreto, y que el metal viene de las entrañas del planeta, o sea, nada más lo que pasa es que lo estamos escarbando de un lugar y pues levantándolo en otro, pero finalmente todo lo que hacemos, menos el reactor de Chernóbil, todo tiene un precedente de material del planeta, ¿no? Y finalmente la vida es autopoiesis, un poco es el planeta genera vida que al final genera planeta, cambia el planeta. Los primeros microorganismos, digamos, hicieron la Tierra entendida como el sustrato, que eran bacterias que comían piedra, pues básicamente, y la sigue existiendo. Entonces nada más es importante también ver eso, la vida es una fenomenología pasajera transitoria que en cierto momento pareciera ser de una forma, pero luego cambia. Entonces en algún momento cambiará y ya no estaremos aquí para verlo. Pero bueno, eso, entonces como después de estos momentos así más del presente mucho y del conflicto, abrimos el futuro, ¿no? Nada más quería decir una cosita, y que tampoco lo sabemos todo por fortuna de la vida, ¿no? Porque por ejemplo, tengo una amiga que estudia líquenes y pues han descubierto que los líquenes también como que, trabajan con la roca, pero que también absorben toxinas del aire y pueden ser como, contribuyen, digamos, a un sistema, vamos, no sé si hago bien en usar estas palabras, primitivo de purificación, estoy usando lo pésimo. No sé qué quiero decir, bueno, sí sé qué quiero decir. Quiero decir que tampoco sabemos todas las narrativas del planeta, ¿no? Y que eso es lo que contribuye a no sentirnos tan excepcionales y tan acá. Y bueno, que hay una forma de cómo se autorregula que resulta un misterio y que puede ser algo muy fácil para imaginar futuros, que no sé si por ahí te inspiró algo, ¿no? Bueno, buenas tardes y muchas gracias nuevamente a ustedes por estar acá y por la invitación. Definitivamente fue todo un honor para mí poder participar de esta antología de literatura, porque bueno, pues básicamente esta antología también puede ser considerada, yo lo veo así, como un bestiario de voces, de textos, todos de escritores, exacto, de muchas presencias involucradas bajo pues un eje rector que es la naturaleza, pero las ópticas desde las cuales se aborda son sumamente distintas. A mí una de las cosas más rescatables en general de este libro es ver cómo es importante colocarnos, como justo mencionaba Andrés, alejados de ese centro físico, ontológico, filosófico, bajo el que hemos construido muchísimas de nuestras cosmovisiones, ¿no? Básicamente
cosmovisiones dominantes, hegemónicas, están construidas bajo este centro humano, ¿no? Que también vale la pena decirlo, no es que tengamos que tirar tierra y decir, no, bueno, nosotros somos la plaga del planeta, ¿no? Realmente creo que hemos sido egoístas, eso sí, pero gracias a la escritura y gracias sobre todo a la observación y al reconocernos partícipes de estos ecosistemas, no como centros, sino como nodos, yo creo que pues despierta, para empezar, esa llamada de atención. Primero que es personal y después que se puede volver colectiva al momento de compartir estos textos, de que otra gente los conozca y descubra que su lugar en el mundo es mucho más amplio, con una dimensión mucho más extensa, que solamente está rodeado justo de los elementos naturales y que la naturaleza es esa anomalía cada vez más anómala a la cual recurrimos, visitamos y que de alguna manera es cada vez pareciera menos nítida o menos limpia, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues que la invitación, justo como mencionaba Andrés, yo trabajé en un texto que es parte de una investigación mayor que he estado desarrollando a lo largo de varios años, pero particularmente este último año, 2025, tuvo la suerte de trabajarse gracias a la beca Jóvenes Creadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. ya no tan joven promesa, cada vez más vieja decepción. Pero bueno, es un proyecto que además pues me interesa mucho por su capacidad de generar polémica y controversia. Este proyecto que se engloba a partir de un concepto que empecé a adoptar, a trabajar, que se llama Artificeno, pues básicamente voltea a ver todas estas manifestaciones hipertecnológicas, en concreto a la inteligencia artificial, como una posibilidad de algo. Todavía no sabemos de qué, no hay respuesta, sabemos que el territorio es muy verde, pero me gustó pensar a la propia inteligencia artificial, y aquí quiero hacer un paréntesis, cuando menciono inteligencia artificial, en ningún momento me refiero a la inteligencia artificial como herramienta, como sistema, como modelo de lenguaje o como modelos generativos, ¿no? O sea, pienso en la inteligencia artificial como esa otra entidad que está operando o siendo capaz de hacer surgir estos pequeños tentáculos que, eso sí, son herramientas, ¿no? Los modelos de lenguaje, los modelos generativos, de voz, etcétera, etcétera, que usualmente conocemos. Y entonces me pongo a pensar y especular un poco en cuántas posibilidades o qué cosas necesitan pasar para que estas casillas, como visualizándolo de esta forma de check, que indican que una presencia puede ser considerada una especie, pues cuántas de estas casillas la inteligencia artificial podría gradualmente empezar poco a poco a palomearlas, ¿no? Obviamente esto es una idea que, bueno, no es forzosamente nueva porque pues ya existía desde antes un pensamiento, bueno, no sé, ahorita se me viene la ontología orientada a objetos o la teoría de la información integrada, que pues menciona que los objetos inanimados de alguna manera sus configuraciones los pueden hacer de alguna forma conscientes, poseedores de una conciencia que no necesariamente va a asemejarse a lo que el ser humano considera como conciencia, y a partir también de esas posturas es que empiezo a reflexionar sobre el artificeno, sobre la posibilidad de que en un futuro lejano, no en un futuro de 3, 4 generaciones, sino años más adelante, sin fecha todavía, pero años más adelante, cómo la inteligencia artificial puede ser capaz de moldear nuestro mundo y nuestro entendimiento del mundo a un nivel que pueda ser considerada una puerta de entrada a una nueva era geocronológica, ¿no? Más allá de obviamente del antropoceno, capitaloceno, cthulhuceno, plantacioceno, que menciona mucho también Andrés. Entonces, ¿cuántas posibilidades existen, no? Yo creo también, es importante decirlo, que incluso esa misma postura del artificeno abreva un poco de otros sistemas
estéticos, filosóficos de pensamiento, sobre todo el antagonista del cyberpunk, que se conoce como solarpunk, ¿no? Esta visión de un mundo donde las tecnologías son capaces de convivir de una manera mucho más armónica y mucho menos extractivista con pues, todos nuestros ecosistemas, todos los entornos vivientes, no vivientes, todas las presencias del mundo, con la necesaria excepción también de que no es la tecnología o estos avances tecnológicos los que dan la solución, sino que se trata de un trabajo en conjunto, gracias a una simbiosis, gracias a una colaboración entre pues, presencias orgánicas, animales, humanas, naturales y presencias artificiales en este caso, ¿no? Entonces ese es también uno de los distintivos que lo separa de Solarpunk, donde como que toda la responsabilidad se le delega a las tecnologías, ¿no? Y que gracias a la tecnología por sí misma, pues ahora vivimos en un planeta más verde, con menos emisiones. El objetivo último podría ser ese, pero no cayendo en el tecnosolucionismo, ¿no? También que genera, o sea, esta problemática que genera estas visiones mucho más utópicas y menos distópicas, ¿no? Para terminar, creo que me gustó pensar con esta óptica, porque, bueno, también todas las narrativas en las que nos rodean, que nos dominan, provienen siempre de la catástrofe, ¿no? Y que también tiene que ver con siempre colocarnos el ser humano al centro de las cosas, donde cualquier acontecimiento novísimo, cualquier cosa que no entendamos, por default es una amenaza, ¿no? Por default viene a aniquilarnos, por default viene a complejizar nuestra vida y tenemos que combatirla, ¿no? O sea, entonces me gustó pensar en esta posibilidad de desmarcar, de salir de esas narrativas hollywoodenses además, ¿no? De Terminator, de Skynet, de Blade Runner, y pensar a lo mejor, como viene siendo momento, en futuros un poco más amables, ¿no? Después de la catástrofe que eventualmente se aproximará, pero ese es otro tema. También creo en la parte del colapso. Es necesario llegar a un fondo y tocar un fondo para volver a salir. No sabemos si vamos a llegar a ese fondo, pero bueno, ese es un poco de lo que trata este texto, que además pues evidentemente es el último de la antología, el que cierra como para también meter ahí la cosquillita de la especulación y de la controversia. A veces lo hemos dicho, o sea, la idea de que si pudiera haber una inteligencia, como la estás pensando, artificial, que te quiera aniquilar, es muy humana. O sea, si realmente llegara a ese grado de inteligencia, y bueno, ustedes ya han pensado en ello también, pues lo último que le interesaría será aniquilarnos, como para qué, ¿no? Eso es, insisto, es muy humano, es esta idea de si China llega a no sé qué hito, me va a ganar en el qué, o sea, ¿por qué somos así? Pues no sé, pero es cierto, creo yo comparto eso. Pero bueno, ahí se dan una idea hasta dónde llega, ¿no? Esto que estamos aquí, solo para que no piensen que solo es de plantas, animales, hongos, aunque también es de plantas, animales, hongos. Nada más para hacer ecos con lo que decía Mónica de unas poquitas líneas del poema de Común, ¿no? De Nadia Escalante. Es cortitito, pero piénsenlo, ¿eh? Cada vez que leas un poema sobre el agua, piensa en esto. El agua abstracta es siempre pura, lírica y eterna. Piensa también, el agua es abstracta y lírica y eterna en los documentos de los juzgados. Pero quien saca el agua del pozo de su patio y cuida del cenote para verlo convertirse en árboles y lluvia, nunca te hablará del agua abstracta, lírica y eterna, sino del árbol y el animal que la beben y el Dios que la vive. Bueno, eso es muy bonito, pero además es muy cierto, ¿no? O sea, cómo se habla desde esta especie de distanciamiento cuando se hacen leyes, ¿no? Para completarles aquí el bicho que se está haciendo una pequeña disección aquí en la mesa imaginario, también se van a encontrar con voces que probablemente conozcan y otras tantas que no. A lo mejor conocen a Francisco Serratos, quien aquí nos comparte una especie de iniciación hacia pensar en otros a través de unos pájaros que visitan su jardín año tras año y que él nunca les ha prestado demasiada atención,
hasta que un día les presta atención y cambia por completo, porque así somos los humanos, ¿no? Dotamos a través de historias de quien conocemos su historia, y cuando digo quién me refiero también a los animales, plantas y hongos, son a los que podemos apreciar. Y de pronto tú dices, este pájaro que le llamamos chorlito, que además tiene todavía en las traducciones de Hanna-Barbera, ¿no? Como de los Picapiedras, cabeza de chorlito era así como una afrenta, y les decimos chorlitos a estos pájaros, y hasta ahí llega, y de pronto te enteras que vienen de una migración así titánica y de lo difícil que es, y Francisco se da cuenta que llegan a su jardín porque es el único, vive en Estados Unidos, entonces el único migrante de esa tierra que no corta el césped y que no tiene atendido su jardín, sino que está haciendo su estado, y por eso llegan esas aves. En fin, empieza a desarrollar una conexión emocional profunda con estas aves, y no se los voy a adelantar, pero te contagia a través de eso lo que cualquiera podría llevar al terreno que quieran. Salgan acá afuera y por primera vez vean los árboles que hay alrededor, con la idea de pensar quiénes son, o sea, qué árbol es este, de dónde viene y cómo llegó acá, y cambia mucho tu relación para con ellos. Se van a encontrar también con otro Francisco, pero Cubas, que escribe toda su narrativa desde la cuenca del Usumacinta y del Grijalva, y es una narrativa muy, muy local, que creo que es gran parte de la fuerza de la literatura, o como quieran llamarle, que es esta idea de concientizar con quienes coexistes. Es como ir a un zoológico en Pachuca a ver un oso polar, no tiene ningún sentido, o sea, eso es violentísimo para con el organismo, y además no te da más que un momento de entretenimiento malsano. Tiene todo el sentido ir en Pachuca a ver qué culebras hay por ahí. Hace poco remozaron el herpetario de la Ciudad de México, perdón que lo diga, pero es cierto, con bombo y platillo. Somos el país con más especies de serpientes del mundo, o sea, somos la nación de las serpientes, de lo cual hablo yo en mi texto, y entonces abren con bombo y platillo este nuevo herpetario de Chapultepec, y vas y hay pitones de Birmania, hay cobras albinas, hay una especie de expectativa del exotismo, cuando realmente querrías conocer lo que es de aquí, ¿no? Eso es lo importante. Pero bueno, hay otros también, obviamente a Alejandra Ortiz Medrano probablemente la conozcan ya, y aquí está Isabel Zapata también. Hay un par de autoras que escriben no en español como lengua original, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Margarita León, tenemos, bueno, también obviamente Elisa Díaz Castelo, que también conocerán, a Judith Santos Prieto, y bueno, varias más que aquí pueden ustedes ver. Me gustaría, como nos van a cortar muy pronto, si alguien tiene alguna pregunta, intervención, queja, aporte. Estamos empezando a conformar el volumen 2, por cierto, que será de puras voces diferentes, entonces también sepan que aquí hay oportunidades. Si ustedes escriben este tipo de cosas, el que calla otorga. Sí. Se percibe la palabra y la visión de quienes han impulsado este cambio esencial. Bueno, una pregunta que extiendo a los tres autores. Pensando en estas cuestiones catastróficas, ¿no? Y lo que hoy acompaña todo lo que sabemos que tiene que ver clima, hábitat, la supervivencia o sobrevivencia, ya no sé cómo llamarle, de la especie como tal. Sé que muchas veces ustedes escriben por invitación, por proyectos y todo, pero ¿hay algún tema en particular que les cueste trabajo escribir por lo que les puede llegar a atravesar escribir sobre eso? Pensando en todo esto que platicaban, ¿no? O sea, por ejemplo, yo de lo que trabajo pues son temas de seguridad vial. A mí me atraviesa totalmente hablar de las muertes de las infancias en el espacio público. A ustedes, desde su trinchera, cuando se les invita a escribir, ¿qué tema pudiera ser para ustedes difícil de escribir? Bueno, yo tomo el turno. Justo también bajo este sello acaba de salir un libro mío, y uno de los últimos textos que escribí empezó siendo un texto muy inocente y terminó siendo un texto muy confrontativo. Yo quería hablar como de una anécdota que tenía que ver con algo que me había contado mi mamá, de cómo yo soy de acá de Guadalajara, pues mi mamá era de Analco, y en algún momento de su vida tuvieron una vaca en un espacio, en una casa, así, pero en una Guadalajara vieja, digamos. Entonces
empiezo yo con esa pregunta de cómo ha cambiado Guadalajara y terminé hablando de la industria cárnica, ¿no? O sea, eso a mí el sufrimiento animal, el maltrato animal y todas estas formas de producción que pues instrumentalizan los cuerpos, me cuesta mucho trabajo, me confronta muchísimo. El origen de los lácteos, ¿no? Lo que implica para las vacas, ¿no? Cómo esta industria está llena de crueldad, a mí me pone muy mal. Es de las cosas que más trabajo me cuesta, ¿no? Twitter. Yo creo que pensando, fíjate, particularmente en esta investigación que estoy haciendo y que ya lleva varios años, me ha costado, digamos, como cierto desafío y me voy con mucho tacto al momento de hablar de estos sistemas de inteligencias artificiales, cómo no caer en la propaganda o en el marketing, que básicamente, pues sí, las empresas de tecnología se sirven gustosamente de que estemos generando conversaciones, pero con el fin, digamos, como de aumentar el uso, aumentar suscripciones, etcétera, etcétera. Yo pienso que las conversaciones al respecto, particularmente de este tema, que es controversial, que es la inteligencia artificial, son urgentes y son necesarias y se tienen que estar hablando todo el tiempo al respecto para ver cómo nos atraviesa, cómo nos modifica, cómo nuestros sistemas de orden, la gran mayoría se van cayendo porque se ven, digamos, como simbrados por la inserción de estas herramientas. Entonces, hablar de ello tiene que, o sea, hay que afrontar como el tema de una manera que sea completamente crítica y no simplemente dejarse llevar por la corriente, digamos, del marketing, ¿no? Entonces, entonces yo creo que ahora particularmente ha sido uno de los desafíos a los que me he enfrentado. Yo te diría que, si no yo, pero mucha gente sí, Miguel Álvarez del Toro, que es probablemente el gran naturalista mexicano, que también escribió obras literarias sobre naturaleza. Naciera Chiapas, que es su texto más ambicioso. Él ya en ese momento se quejaba del deterioro ambiental de lugares de Chiapas que cualquiera de aquí presente hubiera visto como lugares prístinos, ¿no? Y él era tan desgarrador volver a ciertos sitios que optó por no volver nunca a volver a ver esos paisajes, y ante como esa angustia eventualmente terminó de salir ya a campo y solo leía literatura postapocalíptica que conllevaba la aniquilación o los problemas para nuestra especie, porque claramente sabía que ese deterioro en buena medida estaba nutrido por este sistema económico que vivimos y por esta ambición desmedida y por esta locura de sentirnos diferentes, distintos, mejores, superiores al resto, y por lo tanto consumir todo para un bienestar social supuesto, que no es un bienestar para el ciudadano promedio, es un bienestar para las transnacionales económico. Una locura, un disparate. Había una última pregunta. Ay, sí. ¿Sí se escucha? Un saludo, nosotros venimos desde Veracruz y yo venía muy contenta con mi libro y lo olvidé. Entonces, pero bueno, a mí me encantó este libro, no lo he terminado, pero llevo las primeras páginas, y precisamente ese texto del señor de las aves que ve a través de su ventana en la cocina y cómo permite que estas aves deja que no puede salir al patio porque deja que ellas estén ahí haciendo su nido, me atravesó mucho, ¿no? O el del señor que platicaba Mónica en esta cuestión de que guía por la selva y le dice, espera, hay un leopardo, no me acuerdo, cómo esa relación con la selva de ese señor y esa comunicación que tiene con él, dije, wow. Entonces apunté muchas cosas, aunque no traje mi libro, y también de la microbiota, dije, voy a investigar más de la microbiota porque como ella pues regula muchas partes de nuestro cuerpo y de nuestro ser, también fue una ventana para mí. Pero me queda una pregunta que a lo mejor la sigo reflexionando, y hablaba Emanuel de una conciencia, ¿no? Esa conciencia. Entonces yo digo, ¿cómo tomar esa conciencia en la naturaleza y qué debe habitar en nosotros para que exista esa relación y conciencia con la naturaleza?
Entonces sigo, pero la dejo ahí y estoy muy emocionada de este libro y espero terminarlo por ahí. Esa es una buena como pregunta de inicio para el segundo volumen, ¿no? Así que quede, no sé si haya que necesariamente contestarla, ¿no? La podemos dejar como una elaboración. Les invito que además de que, bueno, se involucren a través de la narrativa que consumimos, también pueden escuchar un podcast que tienen Mónica y el señor Francisco Serratos, que se llama Antropocenistas, y en donde hablan de muchos otros textos muy valiosos, de otras latitudes, por supuesto, que te van dando como pautas y horizontes a los cuales ir. Y también pueden escuchar, por supuesto, el Masaje Cerebral, que cada tanto dedicamos episodios a literatura y a diferentes autoras y autores que nos visitan para platicar de ello. Eventualmente, próximo año pronto vendrá Mónica también, entonces de Manuel también hay un episodio con él, o sea que ellos pueden checar. Gracias por estar acá, gracias por supuesto a la Universidad Veracruzana, que se remora que van a abrir un premio de literatura, vamos a ver si se hace cierto, pero por lo pronto es de las instituciones que ya escuchó y que ya tiene muy claro que esto existe, y probablemente va a ser la primera universidad en México que abra una carrera de humanismo ambiental, probablemente, ¿no? Probablemente, digo probablemente, son ideas. Bueno, gracias por estar acá, seguimos conversando.